A continuación, superhéroes del sexo. Historia sobre cómo la búsqueda implacable del conocimiento sexual cambió por completo la historia. Alfred Kinsey sacudió a una nación. Leonardo da Vinci resolvió un misterio. Anthony Comstock acumuló cuerpos. Y se descubre el Kama Sutra. Zigzagueamos a través de la historia omitiendo las partes aburridas y saltamos directamente a lo divertido. ¿Listos para un nuevo capítulo sobre la historia? Estas son las historias impactantes de cómo el sexo cambió al mundo. ¡Es emocionante! Historiadores, vagina, expertos en sexo y gente común ¡Sexo en el hielo! revelan increíbles historias verdaderas que harán volar tu imaginación. ¡Vaya! Descubre hechos que no encontrarás en libros. sí, Mientras descubrimos cómo el sexo cambió al mundo. Sexo. Todos lo quieren, pero nadie quiere hablar de ello. ni siquiera sé a qué edad comenzar. En la mayor parte de la historia, la fuerza primordial que impulsó a la humanidad ha permanecido como un misterio. Pero unas aventuras valientes han intentado revelar los secretos del sexo. Superhéroes del sexo. Sin embargo, lo único más controversial que tener relaciones podría ser explicarlo. No hay nada gracioso sobre la reproducción. Es algo muy serio. Descubrí el sexo por primera vez como la mayoría de los chicos con la pornografía. Lo aprendí cuando encontré a mi papá viendo porno. Tenía 8 o 9 años y le dije, ¿qué es esto? Sacaba libros y los leía, así aprendí sobre el sexo, porque nadie me dijo nada. Por mi mamá, la escuchaba tener sexo en la habitación de al lado. A lo largo de la historia, una cantidad de superhéroes se han embarcado en misiones para aprender más sobre el sexo. Han arriesgado la vergüenza y el ridículo para que nosotros no tengamos que aprender de la forma más difícil. Usemos el proyector para explicarlo. Por ejemplo, siglo XVII. Se conocía muy poco sobre la biología sexual. Los bebés son vistos como un regalo divino de Dios, pero todo esto cambió gracias a Anthony von Leeuwenhoek. A finales del siglo XVII, mientras las colonias británicas se establecían en Norteamérica, en Holanda, Leeuwenhoek hizo un gran descubrimiento cuando encontró algo muy pequeño. Leeuwenhoek no era un científico, solo un hombre curioso que quería estudiar el mundo que lo rodeaba. Leeuwenhoek no tenía educación universitaria formal, nunca fue a la universidad y básicamente le interesaba el concepto de las cosas pequeñas y pensó, me pregunto cómo sería si pudiera ver al mundo pequeño. No existían los microscopios en ese momento, así que Leeuwenhoek se inspiró en los astrónomos antiguos y creó su propio microscopio. Leeuwenhoek hacía microscopios rudimentarios como pasatiempo, pero eso no quería decir que no fueran sorprendentes. Podía pulir vidrio que aumentaba el tamaño de las cosas 500 veces, lo cual es impresionante para los estándares actuales. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba, el agua en estanques, el flujo sanguíneo. Pero como los chicos son chicos, no tardó mucho en fijar su atención hacia el sur y comenzó a estudiar los flujos de otra región. Lo que encontró fue innovador. Fue un gran momento en la historia del hombre. Está al mismo nivel de la primera vez que los astronautas vieron la Tierra desde la Luna. Es decir, fue como si viajara a un nuevo mundo que nadie sabía ni siquiera que existía. Esta es la información que deberías entender. Ve estas cositas, nadando, tienen colas y las llama animálculos, que significa pequeños animales. Leeuwenhoek quería contarle al mundo sobre su descubrimiento, pero había un gran obstáculo en su camino: la iglesia. Ser un científico en esos años era una proposición difícil, porque había gente maliciosa que tenías que evadir.
La iglesia sostenía la doctrina de que no era permitido utilizar tu esperma para otro propósito que no fuera procrear. Eso era un problema cuando querías estudiar el semen con un microscopio. Necesitaba una historia encubierta que le permitiera publicar sus descubrimientos sin exacerbar a la iglesia. Entonces, en búsqueda del conocimiento, nacieron una gran cantidad de mentiras piadosas. Entonces tuvo que inventar una historia de que había obtenido el esperma al tener relaciones con su esposa y luego tomó el semen que no terminó en su vagina. Una vez que tenía su historia ficticia, Leeuwenhoek anunció su descubrimiento al mundo. Se convirtió en una gran discusión sobre qué hacen estos pequeños animálculos en la eyaculación, por qué están allí. Entonces, esto comienza la primera discusión de cómo la vida podría potencialmente originarse con el acto del sexo. Una vez que se realizó la observación de que hay pequeños animalitos nadando en la eyaculación, eso destruyó por completo la idea de que existía alguna fuerza externa responsable de imbuir la vida. Hubo mucho debate, hubo mucho escepticismo. No crean que fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad científica, pero Leeuwenhoek entendió la importancia de sus observaciones. Se necesitaron unos 200 años más antes de que la ciencia tuviera una mejor comprensión sobre la reproducción y la importancia del descubrimiento de Leeuwenhoek. Una vez que supimos que era el esperma, destrozó por completo siglos de mitos y especulación. Leeuwenhoek cambió la cara de la ciencia e inventó el área de la ciencia que no existía. Cambió la manera en que los humanos pensaban de cómo funcionaba la reproducción sexual. Conclusiones refrescantes. Los hombres producen un promedio de 85 millones de espermatozoides por día por testículo. Desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVII, se creía que el semen contenía personas diminutas preformadas que eran colocadas dentro de una mujer. El concepto de inseminación artificial no se comprendió hasta 1875. Fue descubierto cuando se estudiaba los erizos de mar. El padre de la biología moderna, Anthony von Leeuwenhoek, era un hombre normal con un microscopio de pasatiempo, dispuesto a mentir por la ciencia. Casi 300 años después del descubrimiento de la esperma, puede que Estados Unidos haya conquistado la biología reproductiva, pero todavía estaba en los años oscuros cuando llegó a entender el deseo sexual. Luego vino Alfred Kinsey. Puede que conozcan su nombre, pero la historia de cómo se convirtió en un héroe de educación sexual los sorprenderá. En los años 30, mientras los estadounidenses se recuperaban de la Gran Depresión, las posturas hacia el sexo no eran exactamente despreocupadas. Pero en la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey estaba a punto de sacudir al país. La verdad es que probablemente no tenían idea de que Alfred Kinsey iba a estudiar la sexualidad. Escribió muchas monografías de biología y zoología. Su especialidad era catalogar y hacer taxonomías de las avispas gallaritas. Entonces, ¿cómo se interesó en la sexología? Prácticamente fue un evento al azar. Le pidieron que enseñara un curso de educación sexual, específicamente sobre el matrimonio. ¿Por qué le pidieron esto? Era considerado parte de la biología y él era un biólogo, así que se lo pidieron. Pero solo 3 años después, todo cambiaría. Cuando Kinsey comenzó a enseñar educación sexual en la Universidad de Indiana, el sexo no se discutía. No era discutido en la cultura popular ni en la sociedad, ni tampoco era discutido por los científicos.
Cuando los estudiantes notaron que Kinsey impartía una clase verdadera de educación sexual y compartía todo tipo de conocimientos sobre sexualidad, se hizo bastante popular, uno de los cursos más populares de la universidad. Pero no todos podían ingresar al curso de Kinsey. La universidad requería que los estudiantes probaran que estaban casados para asistir al curso, y a veces podían entrar si probaban que estaban comprometidos. Pero, como resultado de esto, muchos estudiantes fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta, en realidad no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy masturbando mucho? ¿Y las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Y al principio él respondía no, claro que no, pero luego pensó, en realidad no hay conocimiento científico sobre esto. Es una oportunidad, alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Así que todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad. Hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual no se había hecho. No es algo que se discute en público, lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. En la base de esto estaba el estudio. Quería hablar con personas y hacerles una gran cantidad de preguntas sobre sus vidas sexuales. Eran posibles 521 preguntas diferentes en este estudio. Aparentemente era muy bueno para hacer que la gente se abriera y hablara sobre quiénes eran realmente en la habitación. De seguro se sintió como el primer individuo que fue por primera vez al espacio. Y los descubrimientos de Kinsey sorprenderían a Estados Unidos. Superhéroes del sexo. Héroes anónimos que recorrían distancias adicionales en la búsqueda del conocimiento del sexo. Esta actitud me recuerda a cuando eras niño. Enseñarle a la gente sobre el sexo no es fácil. Solo pregúntenle a Alfred Kinsey. En 1938, Kinsey comenzó a enseñar un curso sobre matrimonio, el cual explicaba los hechos de la vida. Inspirado por los deseos de sus estudiantes por tener un curso real de sexualidad humana, Kinsey comenzó un estudio intensivo sobre los hábitos sexuales en el país y les pidió que revelaran la verdad sobre lo que sucedía en sus habitaciones. Lo que descubrió los dejaría a todos asombrados. Cuando Kinsey entendió que la diversidad de la sexualidad humana era más amplia de lo que la gente esperaba, quedó encantado. Luego intentó investigar la población homosexual de prisioneros y marineros. Entró en burdeles, incluso una vez estudiando prostitutas hizo un hueco a la pared para observar a la prostituta interactuar con hombres. Eso le dio a Kinsey acceso a conocimientos que quizá nadie nunca había tenido. Kinsey no podía llegarle a todo el mundo solo, necesitaba un grupo. Así que Kinsey forma el primer equipo de investigación sexual en la historia. La meta de Kinsey era recopilar miles de historias sobre sexo. Lo extraordinario fue la cantidad de personas que estaban interesadas en participar en el estudio de Kinsey. En 1948, Kinsey publica su obra revolucionaria, El comportamiento sexual del hombre, y fue como si detonara una bomba nuclear en la cultura popular. En menos de un mes vendió 200,000 copias. Se convirtió prácticamente en una estrella de rock. Casi todas las personas del país conocían el nombre de Alfred Kinsey. Se convirtió en un ícono. Todos querían leer este libro, porque contenía, por primera vez, información detallada de la sexualidad en sí, lo que hacía la gente. Encontró que la masturbación masculina era casi universal, más del 90% de los hombres la practicaban. El sexo prematrimonial era tan común que debía considerarse la norma. 17% de los jóvenes en granjas admitieron tener sexo con su ganado. ¡Vaya! ¿El sexo es todo esto? Una de las mayores bombas fue el comportamiento homosexual masculino. Encontró que el 10% de los hombres eran homosexuales. Nadie esperaba un número tan alto. Con ese dato, el libro se hizo aún más famoso.
Ahora todo el mundo hablaba del informe de Kinsey y hablaba del sexo. Creo que muchas personas comenzaron a sentir, me está yendo bien. Soy normal. Hay otros como yo. Uno de sus más grandes logros fue demostrar que las mujeres eran sexuales. Es la mitad de la raza humana. En 1953, Kinsey publica la tan esperada secuela del libro, El comportamiento sexual de la mujer. Esto representa la cúspide de su fama, su popularidad, su legitimidad, y marca un momento decisivo en su vida y en su investigación. Era casi como una estrella de rock después de estudiar la sexualidad masculina, pero después de su libro sobre las mujeres, comenzó a tener muchos problemas. Kinsey dijo, sí, las mujeres tienen relaciones antes de casarse, y entre ellas. La gente estaba muy molesta cuando se enteraron de que las mujeres se masturbaban y utilizaban juguetes sexuales. Fue demasiado para Estados Unidos. El informe de Kinsey decía que las mujeres tenían todo tipo de sexo y les gustaba tanto como a los hombres. Esto sería la ruina de Kinsey. En ese momento todos sabían que los hombres eran sexuales, pero tener toda esta información sobre la sexualidad femenina fue demasiado. Fue como si las mujeres, en vez de ser unas damas, fueran unas zorras. Los grupos conservadores, incluso muchos grupos no angiológicos, se sentían incómodos, estaban molestos. Fue el momento en que la Guerra Fría con la Unión Soviética estaba en la cima. Mientras los estadounidenses temían cada vez más un ataque de los comunistas en el Frente Patrio, el senador Joseph McCarthy clasificaba a los libres pensadores como potenciales simpatizantes de los comunistas. Las audiencias de McCarthy centraron todo el interés en él. Dijeron, esto nunca hubiera sucedido si no fuera comunista. De inmediato lo clasifican como pervertido y lo atacaron. Un congresista republicano de Tennessee le corta el financiamiento del Rockefeller Center y esto afecta su sustento, el sustento esencial que necesitaba para hacer su investigación sobre el sexo. Y le destrozan la vida. Lo demonizaron en la prensa. Sus amigos y conocidos lo abandonaron, y esto cobra un precio muy alto en su vida. En 1956, después de años de ataque, Kinsey muere de agotamiento. Pero el Instituto Kinsey continúa su legado. Puedes matar al mensajero, pero no al mensaje. Este es un científico que revolucionó por completo nuestro entendimiento de la sexualidad humana. Lo pondría al mismo nivel de Galileo o Darwin. Son científicos que tomaron riesgos personales en la búsqueda del conocimiento. Existen mitos que debemos romper sobre los sexos, pero sin duda, Kinsey fue quien lo revolucionó. Conclusiones refrescantes. Un estudio reciente sugiere que el 20% de las mujeres se masturban al menos una vez a la semana. 44% lo hacen con un juguete sexual. Puede que no haya nada nuevo. Se estima que el dildo más antiguo del mundo tiene 30.000 años. La primera persona en la historia que le realizó encuestas a la gente abiertamente sobre el sexo fue Alfred Kinsey, quien reveló la verdad oculta sobre la vida sexual de Estados Unidos. A través del tiempo, aprender sobre el sexo no ha sido nada fácil. Dime cómo es. No sé cómo describirlo, Por suerte para nosotros, han existido figuras claves en la historia que nos han ayudado a aclarar ciertas cosas. Y a veces resulta ser la persona que menos esperas. Como por ejemplo, el hombre por excelencia del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Un hombre del Renacimiento en el sentido verdadero de la palabra. Leonardo da Vinci fue un artista, ingeniero, inventor y hombre de las ciencias naturales. Poseía una curiosidad imperecedera para comprender al mundo que lo rodeaba. A Da Vinci le fascinaba la estructura y la función. Dibujaba planos para edificios, aparatos fascinantes y máquinas voladoras y bicicletas, pero no había estructura que fuera más misteriosa que el cuerpo humano. Quería entender qué había allí adentro, qué sucedía con la reproducción sexual. Eso le fascinaba.
¿Cuál era la estructura del pene? ¿Por qué se ponía erecto? ¿Cómo funcionaba eso? En la época de Da Vinci, pensaban que el pene se ponía erecto por un viento fantasma que emanaba del hígado, pasaba por los otros órganos y posteriormente llenaba el pene hueco de aire. ¿Por qué unos niños crecen más rápido que otros? Si eso fuera verdad, entonces tendría que haber una manera de entender cómo ese viento se movía por el cuerpo. La única manera en que Da Vinci pudo averiguar cómo funcionaba una erección era estudiando a un cadáver. Y eso era un gran problema. Da Vinci tenía un gran dilema. En los años 1500, la disección estaba prohibida. Era un acto criminal. Era ilegal molestar, dañar o destruir un cuerpo humano. Se consideraba algo sagrado. El cuerpo tenía que ser preservado y merecía un entierro formal. Para poder entender la estructura anatómica humana, se requería de actividad ilegal. La única manera de que eso sucediera era contratar a ladrones de tumbas para que robaran en el cementerio y te llevaran los cuerpos. En ese momento, estaban en medio de la Inquisición. Hubiera podido terminar en un mundo de dolor. Pero Da Vinci entendió la importancia de poder obtener este conocimiento a pesar del sufrimiento o el precio que tuviera que pagar para lograrlo. En un momento en que la Inquisición buscaba exponer a aquellos que iban en contra de las reglas de la Iglesia, el pintor de la Mona Lisa recurrió a la conspiración con ladrones de tumbas para adquirir cadáveres y poder realizar la disección ilegal de cuerpos humanos. Lo que descubrió lo asombró. Cuando sacó su bisturí, descubrió que el pene no estaba lleno de un viento fantasma, sino de sangre. Y que cuando está erecto, para que pueda ser insertado como una llave, tiene que haber una manera de empujar por detrás para que pueda hacer presión y entrar en la cerradura. Entonces, se da cuenta que el hueso pélvico es la estructura que empuja el pene, creando la fuerza de empuje que le permite al pene ser insertado en la cavidad vaginal. El descubrimiento de Da Vinci de la función del hueso pélvico es uno de los primeros grandes avances en la biología sexual. Un pequeño paso, pero muy importante en términos de desmitificar el acto del sexo. A pesar de su revelación, es amordazado por la época en la que vivía. Da Vinci realmente nunca pudo documentar por completo sus descubrimientos debido a las costumbres dominantes sobre la disección humana, particularmente en órganos sexuales. Los descubrimientos de Da Vinci no fueron publicados hasta finales del siglo XVIII, pero su impacto todavía fue trascendental. A pesar de que nos dijeron abiertamente que estas cosas eran del dominio de Dios, que no podíamos cuestionar o desafiar, había personas que dijeron, ¿sabes qué? No lo creo. Hay una razón para esto. Esto no es magia, no es un misterio. Hay una base biológica. Todo lo que hacemos hoy, toda la educación sexual estaba basada inicialmente en toda la biología sexual. La primera vez que Da Vinci tomó un cuchillo y cortó el cuerpo humano, cambió el pensamiento sobre el sexo. Conclusiones refrescantes. La erección más larga registrada es de 87 horas. Desde el siglo XIII, muchos médicos creían que las erecciones eran causadas cuando se generaba calor en los testículos por pensamientos lujuriosos, convertían los humores del cuerpo en vapor y se expandía el pene como un globo de aire caliente. El mismo sujeto que pintó la Mona Lisa y la Última Cena les pagó a personas para que robaran tumbas para poder estudiar la anatomía humana. Da Vinci prueba que ser un artista y un inventor es genial, pero hacer descubrimientos sobre el sexo fue asombroso.
Cuando me cambio los pantalones quisiera meterme en ese armario. Me siento poco desarrollado. Superhéroes del sexo. Aprender sobre el sexo ha sido un desafío por mucho tiempo. Si piensan que es difícil obtener consejos ahora, imaginen cómo fue hace 100 años. Mientras la revolución industrial se establecía, los materiales impresos se hicieron disponibles a gran escala, incluidos aquellos que enseñaban sobre el sexo. Pero esta explosión en educación sexual pudo haber creado inadvertidamente uno de sus más grandes enemigos, Anthony Comstock. Desde mediados y hasta finales del siglo XIX, existía una escena urbana que cambiaba prácticamente todos los meses. Miles de personas llegaban a la ciudad de Nueva York, se creaban fábricas, había un choque entre culturas que ni siquiera conocían la existencia de las otras. Esa era una situación volátil, y en todo había una tensión erótica en la que las personas se reunían para tener relaciones y se reunían para encuentros que nunca habían existido. En medio de todo esto, se encontraba Anthony Comstock, un hombre con un gran problema. Anthony Comstock era un masturbador crónico. Esto fue durante una época en la que era aceptado por la ciencia que la masturbación era muy dañina, potencialmente mortal. Ahora suena ridículo, pero eso era lo que se creía. Comstock se masturbaba tanto que llegó al punto que pensó que iba a perder su vida. Y como quería salvar a otras personas de sus indiscreciones, se convirtió en el cazador de vicios más conocido. Comstock formó algo llamado la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio. La Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio buscaba detener cualquier comportamiento considerado inmoral. La sociedad cerró obras con contenido sexual provocativo, pero su blanco favorito para censurar era la palabra escrita. Su propósito era presionar al Congreso para que aprobara leyes federales rígidas que prohibieran la transmisión de material sexual por correo. Anthony Comstock fue al Congreso con su maletín lleno de inmundicias, como decía, con libros y fotografías, novelas románticas picantes y chismes, ayudas sexuales, consejos médicos para casados, asesoría sobre anticonceptivos para casados. Él quería horrorizar a la gente del Congreso y decir que se debían eliminar estas cosas para proteger a los jóvenes de nuestro país. Comstock formuló sus propios esfuerzos para salvar a los jóvenes de ellos mismos. Y por supuesto nadie se atrevía a contradecirlo, porque no querían que los vieran como personas lujuriosas. Y en 1873 se aprobó la Ley Comstock. La Ley Comstock le dio el poder a la Oficina de Correo de los Estados Unidos para interferir e interceptar cualquier cosa que fuera obscena o inmoral. Y esa interpretación fue muy amplia. Información médica. Información anticonceptiva. Si una madre le escribía una carta a su hija donde le decía cómo protegerse de embarazos no deseados, podría ser encarcelada por 5 años. Todo cayó bajo la misma categoría de literatura vil y literatura satánica. A través de sus conexiones con la Sociedad para la Supresión del Vicio, Comstock fue nombrado jefe de oficina de correos. Como el correo controlaba toda la comunicación en Estados Unidos, Comstock se había apoderado de una de las agencias gubernamentales más poderosas. Podía apropiarse de cualquier correo que quisiera según la ley. Se convirtió en juez, jurado y dictador a la vez, y su trabajo fue por unos 40 años. Lo hizo siempre con todas sus ganas. Le gustaba cuantificar sus logros. Rápidamente comenzó a circular cifras diciendo que había confiscado 15 toneladas de literatura.
Arrestó a suficientes personas para llenar 20 vagones de tren y de hecho tenía un gran apoyo. Al principio el New York Times pensaba que estaba haciendo un gran trabajo y lo apoyaban, pero él no podía parar. Comstock no estaba ni cerca de terminar. Según la ley, él llevó esta batalla contra la educación sexual a otro nivel. Una de sus tácticas clásicas, la cual utilizó una y otra vez, era escribirle cartas a doctores y decir algo así como, soy una chica joven que fui seducida y ahora estoy muy mal y mi único recurso es el suicidio. Por favor, ayúdeme. Y si el doctor respondía, Comstock lo metía en prisión. No solo fue en contra de vendedores ambulantes, también en contra de personas que estaban produciendo libros de fisiología. Se volvió monomaníaco. Había una mujer llamada Ida Craddock que escribió un panfleto llamado Consejos para un novio. Allí aconsejaba a los novios cómo hacer que sus esposas se sintieran cómodas el día de la boda y cómo hacer de su noche de bodas algo hermoso. El panfleto de Aida se distribuyó a través del correo y como jefe de oficina de correos, eso era todo lo que Comstock necesitaba para acabar con ella. La persiguió sin darle ningún descanso en un par de juicios. Ella terminó suicidándose en vez de ir a prisión. Para él, eso llegó a convertirse en un triunfo. Alardeaba que había llevado a 15 personas a suicidarse durante su carrera, como evidencia de su triunfo. Era un personaje completamente despreciable. No fue hasta 1937, 64 años después de que se aprobó la ley Comstock, que los tribunales anularon la prohibición de los métodos anticonceptivos y convirtieron nuevamente el correo en un lugar seguro para la educación sexual. Anthony Comstock jamás tuvo problemas en pisotear a personas como Ida Craddock. La contribución de Estados Unidos a las leyes de sexo fue una combinación neurótica de una tradición de libertad personal junto a una profunda desconfianza en los resultados sociales que traería esa libertad. Hubo muchas personas a través de la historia que se valieron de nuestros miedos más profundos. Comstock fue una de esas personas. No había censura que fuera suficiente para él. Conclusiones refrescantes. Anthony Comstock hizo sentir vergüenza al Congreso para que aprobara leyes anti-obscenidades que él ejecutó como jefe de oficina de correos. Él comparó la educación sexual con el porno satánico y alardeó que su campaña antieducativa llevó a 15 personas al suicidio. A pesar de que las leyes contra la obscenidad permanecen en libros, hoy en día Estados Unidos produce 89% de todas las páginas pornográficas en Internet. Con una creciente demanda por materiales sexuales de todo tipo, parece que siempre habrá un mercado para la educación sexual. A los humanos les gusta el sexo. Los niños y niñas necesitan este tipo de ayuda. Somos una de las pocas especies en el planeta que trabajan por diversión. Muchos de nosotros buscamos consejos de cómo hacer algo bueno aún mejor. Deberían enseñar distintas posiciones para durar más. La mejor clase tendría instructores calientes. Enseñarles a los hombres que las mujeres deberían llegar primero, literalmente. ¿Cómo masturbarse? Tienes que saber cómo alcanzar el orgasmo antes de permitir que un hombre llegue incluso cerca. Obtener buenos consejos sobre sexo puede ser complicado, sobre todo si te encontrabas en la Inglaterra en el siglo XIX. Ni la reina Victoria podía hacer algo mejor que recostarse y pensar en Inglaterra. Pero un sujeto, Sir Richard Francis Burton, se embarcó en una búsqueda para descubrir más sobre el sexo. Lo que descubrió todavía es uno de los libros más vendidos.
La cultura oficial de la época victoriana era muy reprimida, extremadamente conservadora. Había poca educación sexual para los victorianos, en particular para las mujeres, pero también para los hombres. Una persona victoriana promedio tenía ideas equivocadas sobre la sexualidad. Sin embargo, cada época, cada generación, tiene sus pocos individuos que son capaces de hacer avanzar las cosas de alguna manera. Por ejemplo, Sir Richard Francis Burton. Él no era el típico victoriano. Richard Burton fue un sexólogo pionero. Sentía que los ingleses no eran abiertos sobre la sexualidad. Sentía que no sabían lo suficiente y que no hablaban del tema. Quería tratar de sacar a los ingleses de la represión oficial que ellos tenían, y también compartía con un grupo de sujetos ingleses que pensaban igual y que eran de clase alta y sentían que la represión sexual de la época victoriana era una locura. Así que crearon el Club Caníbal. El Club Caníbal era un club de escena radical y de libre pensamiento. Se reunían y leían textos eróticos. Luego iban a los burdeles y se traían a las mujeres, básicamente para armar unas orgías teatrales. Otra cosa que hacían en el Club Caníbal, que pienso que era maravilloso, es que escribían pornografía en conjunto. Entonces una persona escribía quizá una página de pornografía narrativa y luego se la pasaba a otra persona que tenía que continuar escribiendo, y así escribían juntos. A pesar de la diversión depravada del Club Caníbal, Burton estaba enloqueciendo. Richard Burton se disgustó mucho con la cultura inglesa. Sentía que era oscura y triste y rápidamente quiso viajar a lugares que fueran más libres y donde existiese un sentido más fuerte de libertad. Era un sujeto obsesionado con la sexualidad. Era obvio que tenía un líbido saludable y vio como muchas personas lo hicieron. Vio los viajes y el sexo entrelazados. Hay varias razones por las que las personas hacían citas en el imperio. Una pudo ser alejarse de la mala comida, pero del mal sexo, esa fue la razón verdadera de los hombres. Se embarcó en una búsqueda global para averiguar los secretos del sexo. Richard Burton era un personaje extraordinario. Hablaba una docena de idiomas, era un explorador y un aventurero. Era cartógrafo, era poeta, era un halconero. Pero también era un defensor del sexo. Al utilizar todos los trucos a su disposición, llegó donde ningún victoriano había llegado. A veces se disfrazaba y coloreaba su piel con jugo de nuez y hacía su piel más oscura para poder entrar en otras culturas y averiguar cosas que los ingleses no serían capaces de hacer. Ellos viajaron a Singapur, a Japón, a China, India, y descubrían que era una cornucopia sexual. Las cosas que veían en la India los dejaban atónitos. En la Inglaterra del siglo XIX, no había nada más conservador que la actitud victoriana hacia el sexo. Un pionero partió para cambiarlo todo. Sir Richard Francis Burton, explorador, halconero y defensor de la educación sexual. Lo que encontró en la India sería un cambio en el juego sexual. Sir Richard Francis Burton viajó por toda la India desde 1842 hasta 1853. Durante su viaje le presentaron un texto desconocido en su Inglaterra natal: el Kama Sutra. El Kama Sutra era muy popular en la India y en otras sociedades orientales, y lo había sido por mucho tiempo, pero los victorianos nunca lo habían escuchado. El Kama Sutra es un texto que te muestra cómo comportarte, cómo vivir, valores morales, pero la única parte que la gente lee es la de las posiciones sexuales, los consejos sobre cómo tener buen sexo. Había un montón de posiciones sexuales extrañas. También había mucha discusión sobre lo que podríamos llamar aspectos sadomasoquistas de la sexualidad, y estas fueron las partes que Burton encontró interesantes. Cosas como bofetadas, también orgasmos en las mujeres. Y Burton sentía
que esto era algo que los victorianos necesitaban saber. Burton regresó a Inglaterra con la primera traducción del libro más caliente de la historia. Pero había un gran problema. Publicar el Kama Sutra lo podría llevar a la cárcel. Después del acta de publicaciones obscenas de 1857, era muy difícil publicar trabajos sexuales explícitos. Podías ir a prisión por eso. Inmediatamente se da cuenta que estaría en conflicto con lo que estaba sucediendo. Entonces lo que hicieron fue enviar correos ofreciendo venderlo a personas privadas que ya sabían que estaban interesadas en la pornografía, pero lo que sucedió fue que lo piratearon inmediatamente. Entusiasmados por el contenido sexy, los clientes de Burton hicieron copias del texto y se regó como fuego incontrolado. Y luego se publicaron miles y miles de copias en Europa, Estados Unidos e Inglaterra. Así que cuando se pirateó, fue que se convirtió en una gran influencia, un libro importante. Nadie pudo relacionar el Kama Sutra con él, y salió ileso, dándole a los aburridos victorianos algo para sonreír. Pienso que el legado de Burton fue un deseo radical y valiente de propagar la libertad y el conocimiento sexual. ¿Pensarías que el estudio del sexo sería clave en cualquier cultura? Richard Burton estuvo dispuesto a publicar descripciones sinceras sobre la sexualidad. Fue algo muy importante para la educación sexual. Conclusiones refrescantes. Sir Richard Francis Burton fue un explorador que se arriesgó a ir a prisión para traer al Kama Sutra al mundo occidental. Aunque es mejor conocido como una guía para hacer el amor, también contiene consejos sobre prostitución y cómo castigar a esposos que engañan. Detalla 40 maneras diferentes de besar a tu amante y 64 posiciones sexuales distintas. Al estar dispuesto a ponerse en todo tipo de situaciones difíciles, no hay duda que Sir Richard Francis Burton cambió al mundo. Al enfrentar a la persecución, los superhéroes del sexo se han mantenido valientes, esforzándose por enseñarle al mundo los secretos del sexo. Mamá, me vino el periodo. Y su búsqueda está lejos de terminar. Incluso en el siglo XXI, todavía hay mucho que aprender. Así que a donde nos lleve la historia, una nueva generación de superhéroes del sexo irá abriendo caminos. A continuación, superhéroes del sexo. Historia sobre cómo la búsqueda implacable del conocimiento sexual cambió por completo la historia. Alfred Kinsey sacudió a una nación. Leonardo da Vinci resolvió un misterio. Anthony Comstock acumuló cuerpos. Y se descubre el Kama Sutra. Zigzagueamos a través de la historia omitiendo las partes aburridas y saltamos directamente a lo divertido. ¿Listos para un nuevo capítulo sobre la historia? Estas son las historias impactantes de cómo el sexo cambió al mundo. Es emocionante. Historiadores, vagina, expertos en sexo y gente común ¡Sexo en el hielo! revelan increíbles historias verdaderas que harán volar tu imaginación. ¡Vaya! Descubre hechos que no encontrarás en libros. ¿Sí? Mientras descubrimos cómo el sexo cambió al mundo. Sexo. Todos lo quieren, pero nadie quiere hablar de ello. Ni siquiera sé a qué edad comenzar. En la mayor parte de la historia, la fuerza primordial que impulsó a la humanidad ha permanecido como un misterio. Pero unas aventuras valientes han intentado revelar los secretos del sexo. Superhéroes del sexo. Sin embargo, lo único más controversial que tener relaciones podría ser explicarlo. No hay nada gracioso sobre la reproducción. Es algo muy serio. Descubrí el sexo por primera vez como la mayoría de los chicos con la pornografía.
Lo aprendí cuando encontré a mi papá viendo porno. Tenía 8 o 9 años y le dije, ¿qué es esto? Sacaba libros y los leía, así aprendí sobre el sexo, porque nadie me dijo nada. Por mi mamá, la escuchaba tener sexo en la habitación de al lado. A lo largo de la historia, una cantidad de superhéroes se han embarcado en misiones para aprender más sobre el sexo. Han arriesgado la vergüenza y el ridículo para que nosotros no tengamos que aprender de la forma más difícil. Usemos el proyector para explicarlo. Por ejemplo, siglo XVII. Fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta, en realidad no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy masturbando mucho? ¿Y las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Y al principio él respondía no, claro que no, pero luego pensó, en realidad no hay conocimiento científico sobre esto. Es una oportunidad, alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Así que todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad, hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual. No se había hecho. No es algo que se discute en público, lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. En la base de esto estaba el estudio. Quería hablar con personas y hacerles una gran cantidad de preguntas sobre sus vidas sexuales. Eran posibles 521 preguntas diferentes en este estudio. Aparentemente era muy bueno para hacer que la gente se abriera y hablara sobre quiénes eran realmente en la habitación. De seguro se sintió como el primer individuo que fue por primera vez al espacio. Y los descubrimientos de Kinsey sorprenderían a Estados Unidos. Superhéroes del sexo. Héroes anónimos que recorrían distancias adicionales en la búsqueda del conocimiento del sexo. Esta actitud me recuerda a cuando eras niño. Enseñarle a la gente sobre el sexo no es fácil. Solo pregúntenle a Alfred Kinsey. En 1938, Kinsey comenzó a enseñar un curso sobre matrimonio, el cual explicaba los hechos de la vida. Inspirado por los deseos de sus estudiantes por tener un curso real de sexualidad humana, Kinsey comenzó un estudio intensivo sobre los hábitos sexuales en el país y les pidió que revelaran la verdad sobre lo que sucedía en su esperma para otro propósito que no fuera procrear. Eso era un problema cuando querías estudiar el semen con un microscopio. Necesitaba una historia encubierta que le permitiera publicar sus descubrimientos sin exacerbar a la iglesia. Entonces, en búsqueda del conocimiento, nacieron una gran cantidad de mentiras piadosas. Entonces tuvo que inventar una historia de que había obtenido el esperma al tener relaciones con su esposa y luego tomó el semen que no terminó en su vagina. Una vez que tenía su historia ficticia, Leeuwenhoek anunció su descubrimiento al mundo. Se convirtió en una gran discusión sobre qué hacen estos pequeños animálculos en la eyaculación, por qué están allí. Entonces, esto comienza la primera discusión de cómo la vida podría potencialmente originarse con el acto del sexo. Una vez que se realizó la observación de que hay pequeños animalitos nadando en la eyaculación, eso destruyó por completo la idea de que existía alguna fuerza externa responsable de imbuir la vida. Hubo mucho debate, hubo mucho escepticismo. No crean que fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad científica, pero Leeuwenhoek entendió la importancia de sus observaciones.
Se necesitaron unos 200 años más antes de que la ciencia tuviera una mejor comprensión sobre la reproducción y la importancia del descubrimiento de Leeuwenhoek. Una vez que supimos que era el esperma, destrozó por completo siglos de mitos y especulación. Leeuwenhoek cambió la cara de la ciencia e inventó el área de la ciencia que no existía. Cambió la manera en que los humanos pensaban de cómo funcionaba la reproducción sexual. Conclusiones refrescantes. Los hombres producen un promedio de 85 millones de espermatozoides por día por testículo. Desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVII, se creía que el semen contenía personas diminutas preformadas que eran colocadas dentro de una mujer. El concepto de inseminación artificial no se comprendió hasta 1875. Fue descubierto cuando se estudiaba los erizos de mar. El padre de la biología moderna, Anthony von Leeuwenhoek, era un hombre normal con un microscopio de pasatiempo, dispuesto a mentir por la ciencia. Casi 300 años después del descubrimiento de la esperma, puede que Estados Unidos haya conquistado la biología reproductiva, pero todavía estaba en los años oscuros cuando llegó a entender el deseo sexual. Luego vino Alfred Kinsey. Puede que conozcan su nombre, pero la historia de cómo se convirtió en un héroe de educación sexual los sorprenderá. En los años 30, mientras los estadounidenses se recuperaban de la Gran Depresión, las posturas hacia el sexo no eran exactamente despreocupadas. Pero en la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey estaba a punto de sacudir al país. La verdad es que probablemente no tenían idea de que Alfred Kinsey iba a estudiar la sexualidad. Escribió muchas monografías de biología y zoología. Su especialidad era catalogar y hacer taxonomías de las avispas gallaritas. Entonces, ¿cómo se interesó en la sexología? Prácticamente fue un evento al azar. Le pidieron que enseñara un curso de educación sexual, específicamente sobre el matrimonio. ¿Por qué le pidieron esto? Era considerado parte de la biología y él era un biólogo, así que se lo pidieron. Pero solo 3 años después, todo cambiaría. Cuando Kinsey comenzó a enseñar educación sexual en la Universidad de Indiana, el sexo no se discutía. No era discutido en la cultura popular ni en la sociedad, ni tampoco era discutido por los científicos. Cuando los estudiantes notaron que Kinsey impartía una clase verdadera de educación sexual y compartía todo tipo de conocimientos sobre sexualidad, se hizo bastante popular, uno de los cursos más populares de la universidad. Pero no todos podían ingresar al curso de Kinsey. La universidad requería que los estudiantes probaran que estaban casados para asistir al curso, y a veces podían entrar si probaban que estaban comprometidos. Pero, como resultado de esto, muchos estudiantes... Se conocía muy poco sobre la biología sexual. Los bebés son vistos como un regalo divino de Dios, pero todo esto cambió gracias a Anthony von Leeuwenhoek. A finales del siglo XVII, mientras las colonias británicas se establecían en Norteamérica, en Holanda, Leeuwenhoek hizo un gran descubrimiento cuando encontró algo muy pequeño. Leeuwenhoek no era un científico, solo un hombre curioso que quería estudiar el mundo que lo rodeaba. Leeuwenhoek no tenía educación universitaria formal, nunca fue a la universidad y básicamente le interesaba el concepto de las cosas pequeñas y pensó, me pregunto cómo sería si pudiera ver al mundo pequeño. No existían los microscopios en ese momento, así que Leeuwenhoek se inspiró en los astrónomos antiguos y creó su propio microscopio. Leeuwenhoek hacía microscopios rudimentarios como pasatiempo, pero eso no quería decir que no fueran sorprendentes. Podía pulir vidrio que aumentaba el tamaño de las cosas 500 veces, lo cual es impresionante para los estándares actuales. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba, el agua en estanques, el flujo sanguíneo,
Pero como los chicos son chicos, no tardó mucho en fijar su atención hacia el sur y comenzó a estudiar los flujos de otra región. Lo que encontró fue innovador. Fue un gran momento en la historia del hombre. Está al mismo nivel de la primera vez que los astronautas vieron la Tierra desde la Luna. Es decir, fue como si viajara a un nuevo mundo que nadie sabía ni siquiera que existía. Esta es la información que deberías entender. Ve estas cositas, nadando, tienen colas y las llama animálculos, que significa pequeños animales. Leeuwenhoek quería contarle al mundo sobre su descubrimiento, pero había un gran obstáculo en su camino: la iglesia. Ser un científico en esos años era una proposición difícil, porque había gente maliciosa que tenías que evadir. La iglesia sostenía la doctrina de que no era permitido utilizar... Por suerte para nosotros, han existido figuras claves en la historia que nos han ayudado a aclarar ciertas cosas, y a veces resulta ser la persona que menos esperas. Como por ejemplo el hombre por excelencia del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Un hombre del Renacimiento en el sentido verdadero de la palabra. Leonardo da Vinci fue un artista, ingeniero, inventor y hombre de las ciencias naturales. Poseía una curiosidad imperecedera para comprender al mundo que lo rodeaba. A Da Vinci le fascinaba la estructura y la función. Dibujaba planos para edificios, aparatos fascinantes y máquinas voladoras y bicicletas, pero no había estructura que fuera más misteriosa que el cuerpo humano. Quería entender qué había allí adentro. ¿Qué sucedía con la reproducción sexual? Eso le fascinaba. ¿Cuál era la estructura del pene? ¿Por qué se ponía erecto? ¿Cómo funcionaba eso? En la época de Da Vinci, pensaban que el pene se ponía erecto por un viento fantasma que emanaba del hígado. Pasaba por los otros órganos y posteriormente llenaba el pene hueco de aire. ¿Por qué unos niños crecen más rápido que otros? Si eso fuera verdad, entonces tendría que haber una manera de entender cómo ese viento se movía por el cuerpo. La única manera en que Da Vinci pudo averiguar cómo funcionaba una erección era estudiando a un cadáver. Y eso era un gran problema. Da Vinci tenía un gran dilema. En los años 1500, la disección estaba prohibida. Era un acto criminal. Era ilegal molestar, dañar o destruir un cuerpo humano. Se consideraba algo sagrado. El cuerpo tenía que ser preservado y merecía un entierro formal. Para poder entender la estructura anatómica humana, se requería de actividad ilegal. La única manera de que eso sucediera era contratar a ladrones de tumbas para que robaran en el cementerio y te llevaran los cuerpos. En ese momento, estaban en medio de la Inquisición. Hubiera podido terminar en un mundo de dolor. Pero Da Vinci entendió la importancia de poder obtener este conocimiento a pesar del sufrimiento o el precio que tuviera que pagar para lograrlo. En un momento en que la Inquisición buscaba exponer a aquellos que iban en contra de las reglas de la iglesia, el pintor de la Mona Lisa recurrió a la conspiración con ladrones de tumbas para adquirir cadáveres y poder realizar la disección ilegal de cuerpos humanos. Lo que descubrió lo asombró. Cuando sacó su bisturí, descubrió que el pene no estaba lleno de un viento fantasma, sino de sangre. Y que cuando está erecto, para que pueda ser insertado como una llave, tiene que haber una manera de empujar por detrás para que pueda hacer presión y entrar en la cerradura. Entonces, se da cuenta que el hueso pélvico es la estructura que empuja el pene, creando la fuerza de empuje que le permite al pene ser insertado en la cavidad vaginal.
El descubrimiento de Da Vinci de la función del hueso pélvico es uno de los primeros grandes avances en la biología sexual. Un pequeño paso, pero muy importante en términos de desmitificar el acto del sexo. A pesar de su revelación, es amordazado por la época en la que vivía. Da Vinci realmente nunca pudo documentar por completo sus descubrimientos debido a las costumbres dominantes sobre la disección humana, particularmente en órganos sexuales. Los descubrimientos de Da Vinci no fueron publicados hasta finales del siglo XVIII, pero su impacto todavía fue trascendental. A pesar de que nos dijeron abiertamente que estas cosas eran del dominio de Dios, que no podíamos cuestionar o desafiar, había personas que dijeron, ¿sabes qué? No lo creo. Hay una razón para esto. Esto no es magia, no es un misterio. Hay una base biológica. Todo lo que hacemos hoy, toda la educación sexual estaba basada inicialmente en toda la biología sexual. La primera vez que Da Vinci tomó un cuchillo y cortó el cuerpo humano, cambió el pensamiento sobre el sexo. Conclusiones refrescantes. La erección más larga registrada es de 87 horas. Desde el siglo XIII, muchos médicos creían que las erecciones eran causadas cuando se generaba calor en los testículos por pensamientos lujuriosos, convertían los humores del cuerpo en vapor y se expandía el pene como un globo de aire caliente. El mismo sujeto que pintó la Mona Lisa y la Última Cena les pagó a personas para que robaran tumbas para poder estudiar la anatomía humana. Da Vinci prueba que ser un artista y un inventor es genial, pero hacer descubrimientos sobre el sexo fue asombroso. Cuando me cambio los pantalones quisiera meterme en ese armario, me siento poco desarrollado. Superhéroes del sexo. Aprender sobre el sexo ha sido un desafío por mucho tiempo. Si piensan que es difícil obtener consejos ahora, imaginen cómo fue hace 100 años. Mientras la revolución industrial se establecía, los materiales impresos se hicieron disponibles a gran escala, incluidos aquellos que enseñaban sobre el sexo. Pero esta explosión en educación sexual pudo haber creado inadvertidamente uno de sus más grandes enemigos, Anthony Comstock. Desde mediados y hasta finales del siglo XIX existía una escena urbana que cambiaba prácticamente todos los meses. Miles de personas llegaban a la ciudad de Nueva York, se creaban fábricas, había un choque entre culturas que ni siquiera conocían la existencia de las otras. Esa era una situación volátil y en todo había una tensión erótica en la que las personas se reunían para tener relaciones y se reunían para encuentros que nunca habían existido. En medio de todo esto se encontraba Anthony Comstock, un hombre con un gran problema. Anthony Comstock era un masturbador crónico. Esto fue durante una época en la que era aceptado por la ciencia que la masturbación era muy dañina, potencialmente mortal. Ahora suena ridículo, pero eso era lo que se creía. Comstock se masturbaba tanto que llegó al punto que pensó que iba a perder su vida. Y como quería salvar a otras personas de sus indiscreciones, se convirtió en el cazador de vicios más conocido. Comstock formó algo llamado la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio. La Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio buscaba detener cualquier comportamiento considerado inmoral. La sociedad cerró obras con contenido sexual provocativo, pero su blanco favorito para censurar era la palabra escrita. Su propósito era presionar al Congreso para que aprobara leyes federales rígidas que prohibieran la transmisión de material sexual por correo.
Anthony Comstock fue al Congreso con su maletín lleno de inmundicias, como decía, con libros y fotografías, novelas románticas picantes y chismes. Ayudas sexuales, consejos médicos para casados, asesoría sobre anticonceptivos para casados. Él quería horrorizar a la gente del Congreso y decir que se debían eliminar estas cosas para proteger al... Específicamente sobre el matrimonio. ¿Por qué le pidieron esto? Era considerado parte de la biología y él era un biólogo, así que se lo pidieron. Pero solo 3 años después, todo cambiaría. Cuando Kinsey comenzó a enseñar educación sexual en la Universidad de Indiana, el sexo no se discutía. No era discutido en la cultura popular ni en la sociedad, ni tampoco era discutido por los científicos. Cuando los estudiantes notaron que Kinsey impartía una clase verdadera de educación sexual y compartía todo tipo de conocimientos sobre sexualidad, se hizo bastante popular, uno de los cursos más populares de la universidad. Pero no todos podían ingresar al curso de Kinsey. La universidad requería que los estudiantes probaran que estaban casados para asistir al curso, y a veces podían entrar si probaban que estaban comprometidos. Pero, como resultado de esto, muchos estudiantes fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta, en realidad no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy masturbando mucho? ¿Y las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Y al principio él respondía no, claro que no, pero luego pensó, en realidad no hay conocimiento científico sobre esto. Es una oportunidad, alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Así que todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad. Hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual no se había hecho. No es algo que se discute en público, lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. En la base de esto estaba el estudio. Quería hablar con personas y hacerles una gran cantidad de preguntas sobre sus vidas sexuales. Eran posibles 521 preguntas diferentes en este estudio. Aparentemente era muy bueno para hacer que la gente se abriera y hablara sobre quiénes eran realmente en la habitación. De seguro se sintió como el primer individuo que fue por primera vez al espacio. Y los descubrimientos de Kinsey sorprenderían a Estados Unidos. Superhéroes del sexo. Héroes anónimos que recorrían distancias adicionales en la búsqueda del conocimiento del sexo. Esta actitud me recuerda a cuando eras niño. Enseñarle a la gente sobre el sexo no es fácil. Solo pregúntenle a Alfred Kinsey. En 1938, Kinsey comenzó a enseñar un curso sobre matrimonio, el cual explicaba los hechos de la vida. Inspirado por los deseos de sus estudiantes por tener un curso real de sexualidad humana, Kinsey comenzó un estudio intensivo sobre los hábitos sexuales en el país y les pidió que revelaran la verdad sobre lo que sucedía en sus habitaciones. Lo que descubrió los dejaría a todos asombrados. Cuando Kinsey entendió que la diversidad de la sexualidad humana era más amplia de lo que la gente esperaba, quedó encantado. Luego intentó investigar la población homosexual de prisioneros y marineros. Entró en burdeles, incluso una vez, estudiando prostitutas, hizo un hueco a la pared para observar a la prostituta interactuar con hombres. Eso le dio a Kinsey acceso a conocimientos que quizá nadie nunca había tenido. Kinsey no podía llegarle a todo el mundo solo, necesitaba un grupo. Así que Kinsey forma el primer equipo de investigación sexual en la historia. La meta de Kinsey era recopilar miles de historias sobre sexo. Lo extraordinario fue la cantidad de personas que estaban interesadas en participar en el estudio de Kinsey. En 1948, Kinsey publica su obra revolucionaria, El comportamiento sexual del hombre, y fue como si detonara una bomba nuclear en la cultura popular.
En menos de un mes vendió 200,000 copias. Se convirtió prácticamente en una estrella de rock. Casi todas las personas del país conocían el nombre de Alfred Kinsey. Se convirtió en un ícono. Todos querían leer este libro porque contenía, por primera vez, información detallada de la sexualidad en sí, lo que hacía la gente. Encontró que la masturbación masculina era casi universal. Más del 90% de los hombres la practicaban. El sexo prematrimonial era tan común que debía considerarse la norma. 17% de los jóvenes en granjas admitieron tener sexo con su ganado. ¡Vaya! ¿El sexo es todo esto? Una de las mayores bombas fue el comportamiento homosexual masculino. Encontró que el 10% de los hombres eran homosexuales. Nadie esperaba un número tan alto. Con ese dato, el libro se hizo aún más famoso. Ahora todo el mundo hablaba del informe de Kinsey y hablaba del sexo. Creo que muchas personas comenzaron a sentir, me está yendo bien. Soy normal. Hay otros como yo. Uno de sus más grandes logros fue demostrar que las mujeres eran sexuales. Es la mitad de la raza humana. En 1953, Kinsey publica la tan esperada secuela del libro, El comportamiento sexual de la mujer. Esto representa la cúspide de su fama, su popularidad, su legitimidad, y marca un momento decisivo en su vida y en su investigación. Era casi como una estrella de rock después de estudiar la sexualidad masculina, pero después de su libro sobre las mujeres, comenzó a tener muchos problemas. Kinsey dijo, sí, las mujeres tienen relaciones antes de casarse, y entre ellas. La gente estaba muy molesta cuando se enteraron de que las mujeres se masturbaban y utilizaban juguetes sexuales. Fue demasiado para Estados Unidos. El informe de Kinsey decía que las mujeres tenían todo tipo de sexo y les gustaba tanto como a los hombres. Esto sería la ruina de Kinsey. En ese momento todos sabían que los hombres eran sexuales, pero tener toda esta información sobre la sexualidad femenina fue demasiado. Fue como si las mujeres, en vez de ser unas damas, fueran unas zorras. Los grupos conservadores, incluso muchos grupos no angiológicos, se sentían incómodos, estaban molestos. Fue el momento en que la Guerra Fría con la Unión Soviética estaba en la cima. Mientras los estadounidenses temían cada vez más un ataque de los comunistas en el Frente Patrio, el senador Joseph McCarthy clasificaba a los libres pensadores como potenciales simpatizantes de los comunistas. Las audiencias de McCarthy centraron todo el interés en él. Dijeron, esto nunca hubiera sucedido si no fuera comunista. De inmediato lo clasifican como pervertido y lo atacaron. Un congresista republicano de Tennessee le corta el financiamiento del Rockefeller Center y esto afecta su sustento, el sustento esencial que necesitaba para hacer su investigación sobre el sexo. Y le destrozan la vida. Lo demonizaron en la prensa. Sus amigos y conocidos lo abandonaron, y esto cobra un precio muy alto en su vida. En 1956, después de años de ataque, Kinsey muere de agotamiento. Pero el Instituto Kinsey continúa su legado. Puedes matar al mensajero, pero no al mensaje. Este es un científico que revolucionó por completo nuestro entendimiento de la sexualidad humana. Lo pondría al mismo nivel de Galileo o Darwin. Son científicos que tomaron riesgos personales en la búsqueda del conocimiento. Existen mitos que debemos romper sobre los sexos, pero sin duda, Kinsey fue quien lo revolucionó. Conclusiones refrescantes. Un estudio reciente sugiere que el 20% de las mujeres se masturban al menos una vez a la semana. 44% lo hacen con un juguete sexual. Puede que no haya nada nuevo. Se estima que el dildo más antiguo del mundo tiene 30.000 años. La primera persona en la historia que le realizó encuestas a la gente abiertamente sobre el sexo fue Alfred Kinsey, quien reveló la verdad oculta sobre la vida sexual de Estados Unidos. A través del tiempo, aprender sobre el sexo no ha sido nada fácil. Dime cómo es. No sé cómo describirlo, yo... Un halconero. Pero también era un defensor del sexo. Al utilizar todos los trucos a su disposición, llegó donde ningún victoriano había llegado.
A veces se disfrazaba y coloreaba su piel con jugo de nuez y hacía su piel más oscura para poder entrar en otras culturas y averiguar cosas que los ingleses no serían capaces de hacer. Ellos viajaron a Singapur, a Japón, a China, India y descubrían que era una cornucopia sexual. Las cosas que veían en la India los dejaban atónitos. En la Inglaterra del siglo XIX, no había nada más conservador que la actitud victoriana hacia el sexo. Un pionero partió para cambiarlo todo. Sir Richard Francis Burton, explorador, halconero y defensor de la educación sexual. Lo que encontró en la India sería un cambio en el juego sexual. Sir Richard Francis Burton viajó por toda la India desde 1842 hasta 1853. Durante su viaje le presentaron un texto desconocido en su Inglaterra natal, el Kama Sutra. El Kama Sutra era muy popular en la India y en otras sociedades orientales y lo había sido por mucho tiempo, pero los victorianos nunca lo habían escuchado. El Kama Sutra es un texto que te muestra cómo comportarte, cómo vivir, valores morales, pero la única parte que la gente lee es la de las posiciones sexuales, los consejos sobre cómo tener buen sexo. Había un montón de posiciones sexuales extrañas. También había mucha discusión sobre lo que podríamos llamar aspectos sadomasoquistas de la sexualidad y estas fueron las partes que Burton encontró interesantes. Cosas como bofetadas, también orgasmos en las mujeres. Y Burton sentía que esto era algo que los victorianos necesitaban saber. Burton regresó a Inglaterra con la primera traducción del libro más caliente de la historia. Pero había un gran problema. Publicar el Kama Sutra lo podría llevar a la cárcel. Después del acta de publicaciones obscenas de 1857, era muy difícil publicar trabajos sexuales explícitos. Podías ir a prisión por eso. Inmediatamente se da cuenta que estaría en conflicto con lo que estaba sucediendo. Entonces lo que hicieron fue enviar correos ofreciendo venderlo a personas privadas que ya sabían que estaban interesadas en la pornografía, pero lo que sucedió fue que lo piratearon inmediatamente. Entusiasmados por el contenido sexy, los clientes de Burton hicieron copias del texto y se regó como fuego incontrolado. Y luego se publicaron miles y miles de copias en Europa, Estados Unidos e Inglaterra. Así que cuando se pirateó fue que se convirtió en una gran influencia, un libro importante. Nadie pudo relacionar el Kama Sutra con él y salió ileso, dándole a los aburridos victorianos algo para sonreír. Pienso que el legado de Burton fue un deseo radical y valiente de propagar la libertad y el conocimiento sexual. ¿Pensarías que el estudio del sexo sería clave en cualquier cultura? Richard Burton estuvo dispuesto a publicar descripciones sinceras sobre la sexualidad. Fue algo muy importante para la educación sexual. Conclusiones refrescantes. Sir Richard Francis Burton fue un explorador que se arriesgó a ir a prisión para traer al Kama Sutra al mundo occidental. Aunque es mejor conocido como una guía para hacer el amor, también contiene consejos sobre prostitución y cómo castigar a esposos que engañan. Detalla 40 maneras diferentes de besar a tu amante y 64 posiciones sexuales distintas. Al estar dispuesto a ponerse en todo tipo de situaciones difíciles, no hay duda que Sir Richard Francis Burton cambió al mundo. Al enfrentar a la persecución, los superhéroes del sexo se han mantenido valientes, esforzándose por enseñarle al mundo los secretos del sexo. Mamá, me vino el periodo. Y su búsqueda está lejos de terminar.
Incluso en el siglo XXI, todavía hay mucho que aprender. Así que a donde nos lleve la historia, una nueva generación de superhéroes del sexo irá abriendo caminos. A continuación, superhéroes del sexo. Historia sobre cómo la búsqueda implacable del conocimiento sexual cambió por completo la historia. Alfred Kinsey sacudió a una nación. Leonardo da Vinci resolvió un misterio. Anthony Comstock acumuló cuerpos. Y se descubre el Kama Sutra. Zigzagueamos a través de la historia omitiendo las partes aburridas y saltamos directamente a lo divertido. ¿Listos para un nuevo capítulo sobre la historia? Estas son las historias impactantes de cómo el sexo cambió al mundo. ¡Es emocionante! Historiadores, vagina, expertos en sexo y gente común ¡Sexo en el hielo! revelan increíbles historias verdaderas que harán volar tu imaginación. ¡Vaya! Descubre hechos que no encontrarás en libros. Mientras descubrimos cómo el sexo cambió al mundo. Sexo. Todos lo quieren, pero nadie quiere hablar de ello. Ni siquiera sé a qué edad comenzar. En la mayor parte de la historia, la fuerza primordial que impulsó a la humanidad ha permanecido como un misterio. Pero unas aventuras valientes han intentado revelar los secretos del sexo. Superhéroes del sexo. Sin embargo, lo único más controversial que tener relaciones podría ser explicarlo. No hay nada gracioso sobre la reproducción. Es algo muy serio. Descubrí el sexo por primera vez como la mayoría de los chicos con la pornografía. Lo aprendí cuando encontré a mi papá viendo porno. Tenía 8 o 9 años y le dije, ¿qué es esto? Sacaba libros y los leía, así aprendí sobre el sexo, porque nadie me dijo nada. Por mi mamá, la escuchaba tener sexo en la habitación de al lado. A lo largo de la historia, una cantidad de superhéroes se han embarcado en misiones para aprender más sobre el sexo. Han arriesgado la vergüenza y el ridículo para que nosotros no tengamos que aprender de la forma más difícil. Usemos el proyector para explicarlo. Por ejemplo, siglo XVII. Fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta, en realidad no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy masturbando mucho? ¿Y las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Y al principio él respondía, no, claro que no, pero luego pensó, en realidad no hay conocimiento científico sobre esto. Es una oportunidad, alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Así que todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad. Hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual no se había hecho. No es algo que se discute en público, lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. Los jóvenes de nuestro país. Comstock formuló sus propios esfuerzos para salvar a los jóvenes de ellos mismos. Y por supuesto nadie se atrevía a contradecirlo, porque no querían que los vieran como personas lujuriosas. Y en 1873 se aprobó la ley Comstock. La ley Comstock le dio el poder a la Oficina de Correo de los Estados Unidos para interferir e interceptar cualquier cosa que fuera obscena o inmoral. Y esa interpretación fue muy amplia. Información médica. Información anticonceptiva. Si una madre le escribía una carta a su hija donde le decía cómo protegerse de embarazos no deseados, podría ser encarcelada por 5 años. Todo cayó bajo la misma categoría
de literatura vil y literatura satánica. A través de sus conexiones con la Sociedad para la Supresión del Vicio, Comstock fue nombrado jefe de oficina de correos. Como el correo controlaba toda la comunicación en Estados Unidos, Comstock se había apoderado de una de las agencias gubernamentales más poderosas. Podía apropiarse de cualquier correo que quisiera según la ley. Se convirtió en juez, jurado y dictador a la vez, y su trabajo fue por unos 40 años. Lo hizo siempre con todas sus ganas. Le gustaba cuantificar sus logros. Rápidamente comenzó a circular cifras diciendo que había confiscado 15 toneladas de literatura. Arrestó a suficientes personas para llenar 20 vagones de tren y de hecho tenía un gran apoyo. Al principio el New York Times pensaba que estaba haciendo un gran trabajo y lo apoyaban, pero él no podía parar. Comstock no estaba ni cerca de terminar. Según la ley, él llevó esta batalla contra la educación sexual a otro nivel. Una de sus tácticas clásicas, la cual utilizó una y otra vez, era escribirle cartas a doctores y decir algo así como, soy una chica joven que fui seducida y ahora estoy muy mal y mi único recurso es el suicidio. Por favor, ayúdeme. Y si el doctor respondía, Comstock lo metía en prisión. No solo fue en contra de vendedores ambulantes, también en contra de personas que estaban produciendo libros de fisiología. Se volvió monomaníaco. Había una mujer llamada Ida Craddock que escribió un panfleto llamado Consejos para un novio. Allí aconsejaba a los novios cómo hacer que sus esposas se sintieran cómodas el día de la boda y cómo hacer de su noche de bodas algo hermoso. El panfleto de Aida se distribuyó a través del correo y como jefe de oficina de correos, eso era todo lo que Comstock necesitaba para acabar con ella. La persiguió sin darle ningún descanso en un par de juicios. Ella terminó suicidándose en vez de ir a prisión. Para él, eso llegó a convertirse en un triunfo. Alardeaba que había llevado a 15 personas a suicidarse durante su carrera, como evidencia de su triunfo. Era un personaje completamente despreciable. No fue hasta 1937, 64 años después de que se aprobó la ley Comstock, que los tribunales anularon la prohibición de los métodos anticonceptivos y convirtieron nuevamente el correo en un lugar seguro para la educación sexual. Anthony Comstock jamás tuvo problemas en pisotear a personas como Ida Craddock. La contribución de Estados Unidos a las leyes de sexo fue una combinación neurótica de una tradición de libertad personal junto a una profunda desconfianza en los resultados sociales que traería esa libertad. Hubo muchas personas a través de la historia que se valieron de nuestros miedos más profundos. Comstock fue una de esas personas. No había censura que fuera suficiente para él. Conclusiones refrescantes. Anthony Comstock hizo sentir vergüenza al Congreso para que aprobara leyes anti-obscenidades que él ejecutó como jefe de oficina de correos. Él comparó la educación sexual con el porno satánico y alardeó que su campaña antieducativa llevó a 15 personas al suicidio. A pesar de que las leyes contra la obscenidad permanecen en libros, hoy en día Estados Unidos produce 89% de todas las páginas pornográficas en Internet. Con una creciente demanda por materiales sexuales de todo tipo, parece que siempre habrá un mercado para la educación sexual. A los humanos les gusta el sexo. Los niños y niñas necesitan este tipo de ayuda. Somos una de las pocas especies en el planeta que trabajan por diversión. Muchos de nosotros buscamos consejos de cómo hacer algo bueno aún mejor. Deberían enseñar distintas posiciones para durar más. La mejor clase tendría instructores calientes. Enseñarles a los hombres que las mujeres deberían llegar primero, literalmente.
cómo masturbarse, tienes que saber cómo alcanzar el orgasmo antes de permitir que un hombre llegue incluso cerca. Obtener buenos consejos sobre sexo puede ser complicado, sobre todo si te encontrabas en la Inglaterra en el siglo XIX. Ni la reina Victoria podía hacer algo mejor que recostarse y pensar en Inglaterra. Pero un sujeto, Sir Richard Francis Burton, se embarcó en una búsqueda para descubrir más sobre el sexo. Lo que descubrió todavía es uno de los libros más vendidos. La cultura oficial de la época victoriana era muy reprimida, extremadamente conservadora. Había poca educación sexual para los victorianos, en particular para las mujeres, pero también para los hombres. Una persona victoriana promedio tenía ideas equivocadas sobre la sexualidad. Sin embargo, cada época, cada generación, tiene sus pocos individuos que son capaces de hacer avanzar las cosas de alguna manera. Por ejemplo, Sir Richard Francis Burton. Él no era el típico victoriano. Richard Burton fue un sexólogo pionero. Sentía que los ingleses no eran abiertos sobre la sexualidad. Sentía que no sabían lo suficiente y que no hablaban del tema. Quería tratar de sacar a los ingleses de la represión oficial que ellos tenían, y también compartía con un grupo de sujetos ingleses que pensaban igual y que eran de clase alta y sentían que la represión sexual de la época victoriana era una locura. Así que crearon el Club Caníbal. El Club Caníbal era un club de escena radical y de libre pensamiento. Se reunían y leían textos eróticos. Luego iban a los burdeles y se traían a las mujeres, básicamente para armar unas orgías teatrales. Otra cosa que hacían en el Club Caníbal, que pienso que era maravilloso, es que escribían pornografía en conjunto. Entonces una persona escribía quizá una página de pornografía narrativa y luego se la pasaba a otra persona que tenía que continuar escribiendo, y así escribían juntos. A pesar de la diversión depravada del Club Caníbal, Burton estaba enloqueciendo. Richard Burton se disgustó mucho con la cultura inglesa. Sentía que era oscura y triste y rápidamente quiso viajar a lugares que fueran más libres y donde existiese un sentido más fuerte de libertad. Era un sujeto obsesionado con la sexualidad. Era obvio que tenía un líbido saludable y vio como muchas personas lo hicieron. Vio los viajes y el sexo entrelazados. Hay varias razones por las que las personas hacían citas en el imperio. Una pudo ser alejarse de la mala comida, pero del mal sexo, esa fue la razón verdadera de los hombres. Se embarcó en una búsqueda global para averiguar los secretos del sexo. Richard Burton era un personaje extraordinario. Hablaba una docena de idiomas, era un explorador y un aventurero. Era cartógrafo, era poeta, era un... A continuación, superhéroes del sexo. Historia sobre cómo la búsqueda implacable del conocimiento sexual cambió por completo la historia. Alfred Kinsey sacudió a una nación. Leonardo da Vinci resolvió un misterio. Anthony Comstock acumuló cuerpos. Y se descubre el Kama Sutra. Zigzagueamos a través de la historia omitiendo las partes aburridas y saltamos directamente a lo divertido. ¿Listos para un nuevo capítulo sobre la historia? Estas son las historias impactantes de cómo el sexo cambió al mundo. ¡Es emocionante! Historiadores, vagina, expertos en sexo y gente común ¡Sexo en el hielo! revelan increíbles historias verdaderas que harán volar tu imaginación. ¡Vaya! Descubre hechos que no encontrarás en libros. ¿Sí? Mientras descubrimos cómo el sexo cambió al mundo. Sexo. Todos lo quieren, pero nadie quiere hablar de ello. Ni siquiera sé a qué edad comenzar. En la mayor parte de la historia, la fuerza primordial que impulsó a la humanidad ha permanecido como un misterio. Pero unas aventuras valientes han intentado revelar los secretos del sexo. Superhéroes del sexo.
Sin embargo, lo único más controversial que tener relaciones podría ser explicarlo. No hay nada gracioso sobre la reproducción. Es algo muy serio. Descubrí el sexo por primera vez como la mayoría de los chicos con la pornografía. Lo aprendí cuando encontré a mi papá viendo porno. Tenía 8 o 9 años y le dije, ¿qué es esto? Sacaba libros y los leía, así aprendí sobre el sexo, porque nadie me dijo nada. Por mi mamá, la escuchaba tener sexo en la habitación de al lado. A lo largo de la historia, una cantidad de superhéroes se han embarcado en misiones para aprender más sobre el sexo. Han arriesgado la vergüenza y el ridículo para que nosotros no tengamos que aprender de la forma más difícil. Usemos el proyector para explicarlo. Por ejemplo, siglo XVII. Se conocía muy poco sobre la biología sexual. Los bebés son vistos como un regalo divino de Dios. Pero todo esto cambió gracias a Anthony von Leeuwenhoek. A finales del siglo XVII, mientras las colonias británicas se establecían en Norteamérica, en Holanda, Leeuwenhoek hizo un gran descubrimiento cuando encontró algo muy pequeño. Leeuwenhoek no era un científico, solo un hombre curioso que quería estudiar el mundo que lo rodeaba. Leeuwenhoek no tenía educación universitaria formal, nunca fue a la universidad y básicamente le interesaba el concepto de las cosas pequeñas y pensó, me pregunto cómo sería si pudiera ver al mundo pequeño. No existían los microscopios en ese momento, así que Leeuwenhoek se inspiró en los astrónomos antiguos y creó su propio microscopio. Leeuwenhoek hacía microscopios rudimentarios como pasatiempo, pero eso no quería decir que no fueran sorprendentes. Podía pulir vidrio que aumentaba el tamaño de las cosas 500 veces, lo cual es impresionante para los estándares actuales. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba, el agua en estanques, el flujo sanguíneo. Pero como los chicos son chicos, no tardó mucho en fijar su atención hacia el sur y comenzó a estudiar los flujos de otra región. Lo que encontró fue innovador. Fue un gran momento en la historia del hombre. Está al mismo nivel de la primera vez que los astronautas vieron la Tierra desde la Luna. Es decir, fue como si viajara a un nuevo mundo que nadie sabía ni siquiera que existía. Esta es la información que deberías entender. Ve estas cositas, nadando, tienen colas y las llama animálculos, que significa pequeños animales. Leeuwenhoek quería contarle al mundo sobre su descubrimiento, pero había un gran obstáculo en su camino: la iglesia. Ser un científico en esos años era una proposición difícil, porque había gente maliciosa que tenías que evadir. La iglesia sostenía la doctrina de que no era permitido utilizar tu esperma para otro propósito que no fuera procrear. Eso era un problema cuando querías estudiar el semen con un microscopio. Necesitaba una historia encubierta que le permitiera publicar sus descubrimientos sin exacerbar a la iglesia. Entonces, en búsqueda del conocimiento, nacieron una gran cantidad de mentiras piadosas. Entonces tuvo que inventar una historia de que había obtenido el esperma al tener relaciones con su esposa y luego tomó el semen que no terminó en su vagina. Una vez que tenía su historia ficticia, Leeuwenhoek anunció su descubrimiento al mundo. Se convirtió en una gran discusión sobre qué hacen estos pequeños animálculos en la eyaculación, por qué están allí. Entonces, esto comienza la primera discusión de cómo la vida podría potencialmente originarse con el acto del sexo. Una vez que se realizó la observación de que hay pequeños animalitos nadando en la eyaculación, eso destruyó por completo la idea de que existía alguna fuerza externa responsable de imbuir la vida. Hubo mucho debate, hubo mucho escepticismo.
No crean que fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad científica, pero Leeuwenhoek entendió la importancia de sus observaciones. Se necesitaron unos 200 años más antes de que la ciencia tuviera una mejor comprensión sobre la reproducción y la importancia del descubrimiento de Leeuwenhoek. Una vez que supimos que era el esperma, destrozó por completo siglos de mitos y especulación. Leeuwenhoek cambió la cara de la ciencia e inventó el área de la ciencia que no existía. Cambió la manera en que los humanos pensaban de cómo funcionaba la reproducción sexual. Conclusiones refrescantes. Los hombres producen un promedio de 85 millones de espermatozoides por día por testículo. Desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVII, se creía que el semen contenía personas diminutas preformadas que eran colocadas dentro de una mujer. El concepto de inseminación artificial no se comprendió hasta 1875. Fue descubierto cuando se estudiaba los erizos de mar. El padre de la biología moderna, Anthony von Leeuwenhoek, era un hombre normal con un microscopio de pasatiempo, dispuesto a mentir por la ciencia. Casi 300 años después del descubrimiento de la esperma, puede que Estados Unidos haya conquistado la biología reproductiva, pero todavía estaba en los años oscuros cuando llegó a entender el deseo sexual. Luego vino Alfred Kinsey. Puede que conozcan su nombre, pero la historia de cómo se convirtió en un héroe de educación sexual los sorprenderá. En los años 30, mientras los estadounidenses se recuperaban de la Gran Depresión, las posturas hacia el sexo no eran exactamente despreocupadas. Pero en la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey estaba a punto de sacudir al país. La verdad es que probablemente no tenían idea de que Alfred Kinsey iba a estudiar la sexualidad. Escribió muchas monografías de biología y zoología. Su especialidad era catalogar y hacer taxonomías de las avispas gallaritas. Entonces, ¿cómo se interesó en la sexología? Prácticamente fue un evento al azar. Le pidieron que enseñara un curso de educación sexual. Casi 300 años después del descubrimiento de la esperma, puede que Estados Unidos haya conquistado la biología reproductiva, pero todavía estaba en los años oscuros cuando llegó a entender el deseo sexual. Luego vino Alfred Kinsey. Puede que conozcan su nombre, pero la historia de cómo se convirtió en un héroe de educación sexual los sorprenderá. En los años 30, mientras los estadounidenses se recuperaban de la Gran Depresión, las posturas hacia el sexo no eran exactamente despreocupadas. Pero en la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey estaba a punto de sacudir al país. La verdad es que probablemente no tenían idea de que Alfred Kinsey iba a estudiar la sexualidad. Escribió muchas monografías de biología y zoología. Su especialidad era catalogar y hacer taxonomías de las avispas gallaritas. Entonces, ¿cómo se interesó en la sexología? Prácticamente fue un evento al azar. Le pidieron que enseñara un curso de educación sexual, específicamente sobre el matrimonio. ¿Por qué le pidieron esto? Era considerado parte de la biología y él era un biólogo, así que se lo pidieron. Pero solo 3 años después, todo cambiaría. Cuando Kinsey comenzó a enseñar educación sexual en la Universidad de Indiana, el sexo no se discutía. No era discutido en la cultura popular ni en la sociedad, ni tampoco era discutido por los científicos.
Cuando los estudiantes notaron que Kinsey impartía una clase verdadera de educación sexual y compartía todo tipo de conocimientos sobre sexualidad, se hizo bastante popular, uno de los cursos más populares de la universidad. Pero no todos podían ingresar al curso de Kinsey. La universidad requería que los estudiantes probaran que estaban casados para asistir al curso, y a veces podían entrar si probaban que estaban comprometidos. Pero, como resultado de esto, muchos estudiantes fingían estar comprometidos solo para entrar. Además de los estudiantes, otros miembros de la facultad venían y traían a sus esposas para que escucharan. Había muchas ganas de tener conocimiento sobre la sexualidad. Desde el comienzo la clase era muy abierta y él respondía a sus preguntas lo más abierto posible. Pero pronto se dio cuenta, en realidad no sé las respuestas a muchas de estas preguntas. ¿Qué cantidad de masturbación es normal? ¿Me estoy masturbando mucho? ¿Y las experiencias homosexuales? ¿Me puedo enfermar por tener sexo oral? ¿Tendré problemas de salud? Y al principio él respondía no, claro que no, pero luego pensó, en realidad no hay conocimiento científico sobre esto. Es una oportunidad, alguien tiene que buscarle las respuestas a estas cosas. Así que Alfred Kinsey fue el hombre que introdujo la investigación sexual, así como la educación sexual, a un lugar accesible en el siglo XX. Así que todo su programa de investigación sexual dependía de violar un tabú fundamental en la sociedad. Hacer que las personas hablaran sobre su vida sexual no se había hecho. No es algo que se discute en público, lo haces a puertas cerradas. Tus hijos no saben nada sobre tu sexualidad, tus mejores amigos no saben nada, y a veces tu esposa o tu esposo no sabe nada sobre tu sexualidad. En la base de esto estaba el estudio. Quería hablar con personas y hacerles una gran cantidad de preguntas sobre sus vidas sexuales. Eran posibles 521 preguntas diferentes en este estudio. Aparentemente era muy bueno para hacer que la gente se abriera y hablara sobre quiénes eran realmente en la habitación. De seguro se sintió como el primer individuo que fue por primera vez al espacio. Y los descubrimientos de Kinsey sorprenderían a Estados Unidos. Superhéroes del sexo. Héroes anónimos que recorrían distancias adicionales en la búsqueda del conocimiento del sexo. Esta actitud me recuerda a cuando eras niño. Enseñarle a la gente sobre el sexo no es fácil. Solo pregúntenle a Alfred Kinsey. En 1938, Kinsey comenzó a enseñar un curso sobre matrimonio, el cual explicaba los hechos de la vida. Inspirado por los deseos de sus estudiantes por tener un curso real de sexualidad humana, Kinsey comenzó un estudio intensivo sobre los hábitos sexuales en el país y les pidió que revelaran la verdad sobre lo que sucedía en sus habitaciones. Lo que descubrió los dejaría a todos asombrados. Cuando Kinsey entendió que la diversidad de la sexualidad humana era más amplia de lo que la gente esperaba, quedó encantado. Luego intentó investigar la población homosexual de prisioneros y marineros. Entró en burdeles, incluso una vez, estudiando prostitutas, hizo un hueco a la pared para observar a la prostituta interactuar con hombres. Eso le dio a Kinsey. Pero todo esto cambió gracias a Anthony von Leeuwenhoek. A finales del siglo XVII, mientras las colonias británicas se establecían en Norteamérica, en Holanda, Leeuwenhoek hizo un gran descubrimiento cuando encontró algo muy pequeño. Leeuwenhoek no era un científico, solo un hombre curioso que quería estudiar el mundo que lo rodeaba. Leeuwenhoek no tenía educación universitaria formal, nunca fue a la universidad y básicamente le interesaba el concepto de las cosas pequeñas y pensó, me pregunto cómo sería si pudiera ver al mundo pequeño. No existían los microscopios en ese momento, así que Leeuwenhoek se inspiró en los astrónomos antiguos y creó su propio microscopio. Leeuwenhoek hacía microscopios rudimentarios como pasatiempo, pero eso no quería decir que no fueran sorprendentes. Podía pulir vidrio que aumentaba el tamaño de las cosas 500 veces, lo cual es impresionante para los estándares actuales. Comenzó a examinar todo lo que lo rodeaba, el agua en estanques, el flujo sanguíneo. Pero como los chicos son chicos, no tardó mucho en fijar su atención hacia el sur y comenzó a estudiar los flujos de otra región. Lo que encontró fue innovador.
Fue un gran momento en la historia del hombre. Está al mismo nivel de la primera vez que los astronautas vieron la Tierra desde la Luna. Es decir, fue como si viajara a un nuevo mundo que nadie sabía ni siquiera que existía. Esta es la información que deberías entender. Ve estas cositas, nadando, tienen colas y las llama animálculos, que significa pequeños animales. Leeuwenhoek quería contarle al mundo sobre su descubrimiento, pero había un gran obstáculo en su camino: la iglesia. Ser un científico en esos años era una proposición difícil, porque había gente maliciosa que tenías que evadir. La iglesia sostenía la doctrina de que no era permitido utilizar tu esperma para otro propósito que no fuera procrear. Eso era un problema cuando querías estudiar el semen con un microscopio. Necesitaba una historia encubierta que le permitiera publicar sus descubrimientos. A continuación, superhéroes del sexo. Historia sobre cómo la búsqueda implacable del conocimiento sexual cambió por completo la historia. Alfred Kinsey sacudió a una nación. Leonardo da Vinci resolvió un misterio. Anthony Comstock acumuló cuerpos. Y se descubre el Kama Sutra. Zigzagueamos a través de la historia omitiendo las partes aburridas y saltamos directamente a lo divertido. ¿Listos para un nuevo capítulo sobre la historia? Estas son las historias impactantes de cómo el sexo cambió al mundo. ¡Es emocionante! Historiadores, vagina, expertos en sexo y gente común ¡Sexo en el hielo! revelan increíbles historias verdaderas que harán volar tu imaginación. ¡Vaya! Descubre hechos que no encontrarás en libros. ¿Sí? Mientras descubrimos cómo el sexo cambió al mundo. Sexo. Todos lo quieren, pero nadie quiere hablar de ello. Ni siquiera sé a qué edad comenzar. En la mayor parte de la historia, la fuerza primordial que impulsó a la humanidad ha permanecido como un misterio. Pero unas aventuras valientes han intentado revelar los secretos del sexo. Superhéroes del sexo. Sin embargo, lo único más controversial que tener relaciones podría ser explicarlo. No hay nada gracioso sobre la reproducción. Es algo muy serio. Descubrí el sexo por primera vez como la mayoría de los chicos con la pornografía. Lo aprendí cuando encontré a mi papá viendo porno. Tenía 8 o 9 años y le dije, ¿qué es esto? Sacaba libros y los leía, así aprendí sobre el sexo, porque nadie me dijo nada. Por mi mamá, la escuchaba tener sexo en la habitación de al lado. A lo largo de la historia, una cantidad de superhéroes se han embarcado en misiones para aprender más sobre el sexo. Han arriesgado la vergüenza y el ridículo para que nosotros no tengamos que aprender de la forma más difícil. Usemos el proyector para explicarlo. Por ejemplo, siglo XVII. Se conocía muy poco sobre la biología sexual. Los bebés son vistos como un regalo divino de Dios. En exacerbar a la iglesia. Entonces, en búsqueda del conocimiento, nacieron una gran cantidad de mentiras piadosas. Entonces tuvo que inventar una historia de que había obtenido el esperma al tener relaciones con su esposa y luego tomó el semen que no terminó en su vagina. Una vez que tenía su historia ficticia, Leeuwenhoek anunció su descubrimiento al mundo. Se convirtió en una gran discusión sobre qué hacen estos pequeños animálculos en la eyaculación, por qué están allí. Entonces, esto comienza la primera discusión de cómo la vida podría potencialmente originarse con el acto del sexo. Una vez que se realizó la observación de que hay pequeños animalitos nadando en la eyaculación, eso destruyó por completo la idea de que existía alguna fuerza externa responsable de imbuir la vida. Hubo mucho debate, hubo mucho escepticismo. No crean que fue recibido con los brazos abiertos.
por la comunidad científica, pero Leeuwenhoek entendió la importancia de sus observaciones. Se necesitaron unos 200 años más antes de que la ciencia tuviera una mejor comprensión sobre la reproducción y la importancia del descubrimiento de Leeuwenhoek. Una vez que supimos que era el esperma, destrozó por completo siglos de mitos y especulación. Leeuwenhoek cambió la cara de la ciencia e inventó el área de la ciencia que no existía. Cambió la manera en que los humanos pensaban de cómo funcionaba la reproducción sexual. Conclusiones refrescantes. Los hombres producen un promedio de 85 millones de espermatozoides por día por testículo. Desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVII, se creía que el semen contenía personas diminutas preformadas que eran colocadas dentro de una mujer. El concepto de inseminación artificial no se comprendió hasta 1875. Fue descubierto cuando se estudiaba los erizos de mar. El padre de la biología moderna, Anthony von Leeuwenhoek, era un hombre normal con un microscopio de pasatiempo, dispuesto a mentir por la ciencia.